Buenos días, ¿qué tal están? Un gusto saludarles como siempre, ¿verdad? En este inicio de semana vamos a iniciar ya la clase, ya tenemos una con 5, ¿verdad? Así aprovechamos para ver herramientas nuevas dentro del SPSS y podamos, ¿verdad? Ir conociendo, ir metiéndonos más cada vez con cada clase al mundo de todo esto relacionado con SPSS, ¿verdad? Como recuerdan, recapitulando, ¿verdad? Como punto de partida, la semana pasada estuvimos viendo algunas herramientas, si no me equivoco, estuvimos viendo una herramienta relacionada, estuvimos viendo como el tema del muestreo, creo que fue la última, cómo podíamos nosotros seleccionar muestras, ¿verdad? Muestras aleatorias de dos formas. El día de hoy, ¿verdad? Vamos a ver otras herramientas que son muy útiles también, bastante interesantes dentro del SPSS, dentro de ejercicios prácticos, los vamos a ver qué es lo que le pasa a la base de datos. En ese sentido, vamos a ver, ahorita vamos a ver una de las primeras herramientas, que es la de nosotros poder filtrar datos. Para ello, ¿verdad? Más que todo explicar que nosotros lo podamos ver, ¿verdad? En la parte práctica. Entonces les voy a compartir pantalla ahorita para que vayamos entrando, ¿verdad? En el tema de los filtros de datos en SPSS. Vamos a ver. Si ustedes observan en sus pantallas, me confirman si logran ver antes de seguir, porfa, porque para confirmar que todos Sí, estén viendo. se mira. Perfecto, muchas gracias. Nosotros, ¿verdad? Nosotros por cualquier trabajo que queramos realizar en distintas áreas o cualquier base de datos que ustedes tengan, ¿verdad? De manera singular, cada uno de ustedes pueden tener distintas variables. Generalmente, en la medida que venimos trabajando ejercicio, hemos trabajado alguna base de datos que ya conocemos, ¿verdad? Por temas de ejemplo y tal vez no nos compliquemos mucho, ¿verdad? Pero aquí hay una base de datos un poco diferente, ¿verdad? Para que veamos que podemos trabajar distintas bases de datos, en ese sentido no hay ningún problema. Si nosotros, por ejemplo, aquí reconocemos la columna de nombre, las diferentes variables, ¿verdad? Que encontramos. Por ejemplo, encontramos variables de estado civil, variables de ingresos, variables de jubilación, género, tamaños de ciudad, etcétera, ¿verdad? Y nuestra vista de datos, donde ya sabemos que tabulamos nosotros, ¿verdad? O vamos a colocar todas las respuestas que las encuestados, ¿verdad? Las personas que encuestamos o que aplicamos el instrumento nos dieron. El filtro de datos que nos permite a nosotros trabajar en SPSS. Acordémonos que una base de datos es bien amplia, ¿verdad? En términos de cantidad y términos de variables. Generalmente cuando nosotros trabajamos una investigación, ¿verdad? Generalmente nosotros queremos información más detallada y más centrada, ¿verdad? Más focalizada. Cuando nosotros, por ejemplo, al inicio creábamos tablas de frecuencia, si ustedes se recuerdan, las tablas de frecuencia, si yo, por ejemplo, me posiciono en la variable número 18, estado civil, y creo una tabla de frecuencia, me va a dar una tabla de frecuencia a mí, ¿verdad? De toda la base de datos en general. Igualmente, si yo creo una tabla de frecuencia de la variable número 14, que es el nivel educativo, me va a dar una tabla de frecuencia que me va a tomar en cuenta toda mi población, todo el universo, todos los encuestados. Los filtros de datos a nosotros nos permite, ¿verdad? Enfocar el filtro, valga la redundancia, solamente a nosotros las variables y a los valores que nosotros querramos. Un ejemplo claro, ¿verdad? Para que nosotros vayamos entrando. Observemos, por ejemplo, que aquí la variable número 18, ¿verdad? Observemos que aquí la variable número 18 en la columna valores tiene definido el valor número 0 como soltero y el valor número 1 como casado, ¿verdad? Eso es importante que lo sepamos antes de nosotros iniciar el filtro. Si ustedes observan, vamos a generar, ya sabemos crear tablas de frecuencia de manera rápida. Entonces, por ejemplo, aquí para ver un antes y un después. En ese caso queremos ver el estado civil y vamos a ver cómo lo lanza antes de que nosotros filtremos los datos. Observemos, ¿verdad? Una tabla sencilla y fácil de interpretar. En esta base de datos tenemos 4.415 personas, ¿verdad?
en este estudio, donde 2.054 son solteros y 2.361 son casados. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver. Yo puedo filtrar la información. Para ello, ¿verdad? Nos vamos a ir a nuestra cuarta ventana, que vendría siendo la ventana de los datos. Vamos a ver una mano levantada. Dígame, compañera. Es que tengo una consulta en relación a esa hoja de resultados. No he logrado visualizarla, entonces no sé qué teclas se Sí. tienen que tocar ahí. Generalmente no hay que tocar nada, ya que el programa la voy a cerrar. Vamos a cerrarla para que miremos, por ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos la base de datos y cualquier herramienta que nosotros vayamos a utilizar, el SPS nos da los resultados en esa hoja. Y esto lo hace de manera automática. No hay que tocar nada, no hay que abrir nada, ni nada. Por ejemplo, en este caso, aquí lo que acabamos de repetir, ¿verdad? La variable de un número 18, vamos a crear una tabla de frecuencia solo para conocer algunos datos generales, ¿verdad? Entonces, observemos que aquí voy a seleccionar mi opción, mi herramienta de frecuencia. Aquí tengo seleccionado yo la variable que quiero que me trabaje y solamente voy a dar a aceptar. No sé si logra observar que automáticamente el programa Sí. ya me da la hoja automáticamente, la hoja de resultado. En la medida que él reconoce que ya estoy trabajando herramientas, él ya me va generando la hoja. En ocasiones no me la abre directamente, sino Ujú. que yo tengo que venir a las ventanas aquí, en estas de aquí abajo, y buscarla. Entonces, puede ser que tal vez no se la da directamente, no se la abre, y puede venirla a buscar aquí en las ventanas correspondientes al SPSS y lo más seguro ahí la encuentra. Ah, ok, voy a probar eso. Gracias. Pruébelo y vamos a ver, tratar de solucionar ahí. Entonces, ¿qué les quería mostrar con los filtros, verdad? Vamos a filtrar información. Entonces, vámonos a irnos a los datos, observemos la vista de los datos, por favor, y vamos a ver que toda la base de datos parece normal hasta el momento. Vámonos a la cuarta ventana correspondiente a los datos y vamos a irnos a seleccionar la herramienta, la antepenúltima, que dice seleccionar caso. Ahí nosotros vamos a observar esta primera opción que dice todos los casos, pero nos vamos a centrar en la opción que dice si satisface la condición y vamos a dar sí. Aquí nosotros vamos a trabajar los filtros de los datos. Siempre, ¿verdad? Como les menciono, yo muestro el nombre resumido de las variables para trabajar de mejor forma. En este caso, vamos a crear un filtro simple donde solo vamos a incluir una variable. Y vamos a ver qué sencillo es. Observemos, aquí tengo el estado civil, la vamos a seleccionar, ya la tenemos seleccionada. Entonces depende de nosotros qué querramos trabajar. Por ejemplo, si queremos trabajar o conocer solo las personas solteras o solo las personas, por ejemplo, casadas. En este caso, como yo quiero trabajar, por ejemplo, los solteros, vamos a colocar la variable, vamos a hacer uso de todos estos botones, ¿verdad? Que encontramos acá en la parte de abajo. Vamos a seleccionar el igual y en este caso vamos a seleccionar el cero. ¿Y ustedes saben por qué el cero? Si ustedes observaron en los valores de mi variable, el cero representaba dentro de esta variable las personas, si no me equivoco, solteras, ¿verdad? Entonces observen que eso es lo que le estoy diciendo al programa. Aquí ya estoy creando mi filtro. Vamos a ver si no tengo ningún problema. Le doy continuar y vamos a darle aceptar. Si nos vamos a la vista de los datos, vamos a encontrar, observen que ya empezamos a encontrar dentro de la base de datos ya muchos datos tachados, ¿verdad? Observemos este, por ejemplo. El 4 tachado y está tachado, por ejemplo, el 6, el 8, el 10, el 11, el 12 y todos los que encuentran tachados. Y ustedes pueden reconocer por qué están tachados referente al filtro, ¿verdad? Porque le dije al programa ahorita que solo quería trabajar, observemos, con las personas solteras. Y automáticamente observemos que todas las personas casadas
me las tachó, ¿verdad? O sea que no me las va a tomar en cuenta para ninguna herramienta que yo voy a trabajar desde aquí hacia adelante. Y lo podemos ver, por ejemplo, en un caso sencillo. En una tabla de frecuencia vamos a generar una frecuencia siempre de la misma variable estado civil, aceptar. Y observen ahora cómo me lanza. Vamos a hacerlo un poco más grande, ¿verdad? Y observen que ahora solo me lanza, ¿verdad? Las personas solteras. Me dice 2054, ¿verdad? Cualquier herramienta, gráficos, ponderación o todas las herramientas que nosotros hemos visto anteriormente, solo me las va a trabajar de manera relacionada a las personas solteras. Esto como un ejemplo sencillo, ¿verdad? Igualmente lo podemos hacer. Nosotros podemos crear perfectamente filtros dobles. Vámonos a la vista de variables. Ya trabajamos nuestra variable número 18, estado civil. Pero ahora yo quiero trabajar, por ejemplo, también con mi variable número 12, referente a género, ¿verdad? Miremos los valores donde 0 es hombre y 1 es mujer, ¿verdad? Eso es importante conocerlo para nosotros crear los filtros. Por eso, si se recuerdan ustedes al inicio que nosotros íbamos creando la base de datos, íbamos agregando estos valores, ¿verdad? Donde agregamos valores a estas categorías, valores numéricos, para herramientas como esta, ¿verdad? Como filtros. Entonces, si nosotros queremos trabajar ahora, en este caso, por ejemplo, con mujeres solteras, ¿verdad? Quiero que el SPSS solo me dé las mujeres, por ejemplo, solteras. Entonces crearía yo un filtro doble. Vámonos a nuestro cuadro de diálogo, seleccionar casos. Igualmente aquí, los mismos que hicimos, ¿verdad? Si satisface la condición. Y aquí agregaría un filtro doble. Aquí para agregar un filtro doble es necesario que nosotros coloquemos este signo, que va a ser referente a que como de nosotros digamos, por ejemplo, estado civil y, entonces lo vamos a seleccionar. Y en este caso el otro que le hemos dicho era el género, ¿verdad? Observen que aquí tenemos el género. Seleccionamos, damos igual. ¿Y cuál íbamos a colocar? La mujer. ¿Y la mujer qué valor tenía? Habíamos dicho. No sé si se Uno. recuerdan. Vamos. ¿Cuál? Uno. 1. Perfecto, gracias. Esto es importante que lo entendamos, ¿verdad? ¿Qué es esto que estamos poniendo aquí y por qué lo estamos haciendo de esta forma? Entonces estamos diciendo de mi variable estado civil me tomé los solteros y de mi variable género me tome las mujeres, ¿verdad? Entonces el SPSS eso me va a hacer. Vamos a darle continuar y aceptar. Podemos corroborar nosotros en nuestra vista de datos que ahora hay más datos tachados aún. Observen. ¿Por qué? Porque solo me dejo ahora las personas solteras. Vamos a observar aquí un ejemplo. Por ejemplo, nuestra variable número, por ejemplo, nuestro caso número 24 en este caso. Observemos que es una mujer. Si observan, es mujer y está soltera, ¿verdad? El de abajo igual, es otra mujer y también está soltera. Por ende, cualquier herramienta que nosotros vamos a utilizar solo nos va a tomar las mujeres solteras. Vamos a crear una tabla de frecuencia ahora de estado civil, ¿verdad? O podemos crear, vamos a restablecer. En este caso, por ejemplo, vamos a restablecer y vamos a crear una con nuestra variable que acabamos de crear, ¿verdad? Con el filtro que acabamos de crear, perdón. En este caso sería el de género. Lo ubicamos acá. Vamos a darle a aceptar. Y por ejemplo, acá está la frecuencia. Mujeres solteras, si ustedes observan, ¿verdad? Observen aquí el dato. Nos da el porcentaje válido. Ahora, ¿qué pasa? Ya vamos a hacer otro ejemplo, pero siempre no vamos a crear un filtro nuevo, solo para que nosotros veamos el antes y el después. ¿Qué pasa si yo creo una tabla de frecuencia, por ejemplo, de la
categoría de educación o de nivel educativo. Y ahora vamos a ver cómo interpretaríamos nosotros esta tabla de frecuencia. No la interpretaríamos de manera normal como lo hemos venido haciendo, ¿verdad? Desde el inicio. Observen que aquí nos da, por ejemplo, el nivel educativo, sus diferentes opciones. No han completado los estudios secundarios completados, estudios universitarios, títulos de diplomatura y títulos de licenciatura. Pero esta frecuencia que nos da aquí no nos toma en cuenta la población total. Solo nos está tomando en cuenta mujeres solteras. Entonces, por ejemplo, no han completado los estudios secundarios, solo 193 mujeres solteras. Estudios secundarios completados, 360. En este caso, solo son mujeres solteras. Estudios universitarios, 213 mujeres solteras. Título y diplomatura, 225 y así sucesivamente con cada una de las otras variables que utilicemos, ¿verdad? Por ejemplo, podemos restablecer esta y utilizar otra variable. Podemos utilizar, por ejemplo, el tema de la jubilación. Hay una variable de jubilación en esta base de datos. Vamos a seleccionar una tabla de frecuencia. Vamos a acercarlo un poco. Y observen, ¿verdad? Las personas jubiladas dentro de mi base de datos. Hay 907 personas que no están jubiladas, pero estas 907 son mujeres solteras. Y personas jubiladas dentro de mi base de datos son 154. En este caso son 154 mujeres solteras. Aquí no me está tomando ni en cuenta ni los hombres, ni casados, ni solteros. Solamente como yo le di el filtro, ¿verdad? Y también podemos crear no solamente filtros dobles, podemos crear también perfectamente hasta filtros triples y seguir nosotros filtrando la información dependiendo que nosotros queremos ir recabando, ¿verdad? Nos iríamos siempre a seleccionar caso. Por ejemplo, aquí ya cambiaría un poco el orden, ¿verdad? Que nosotros ya trabajaríamos. En este caso podemos trabajar, vamos a modificar aquí, vamos a dejar siempre el estado civil 0, vamos a colocar el i, ¿verdad? Para referirnos a otra variable. Y en este caso vamos a abrir paréntesis. Observen que aquí está el botón de paréntesis, lo abrimos y qué otras variables nosotros queremos filtrar. Siempre podemos trabajar, por ejemplo, con el género, no hay ningún problema. Seleccionamos género, ¿verdad? Le damos igual. Y si queremos trabajar, por ejemplo, en este caso, en esta base de datos así lo tienen definido, ¿verdad? Creo que el 1 como mujer y no sé si era el 2 o el 0 como hombre. Pero vamos a dejar siempre el 1, ¿verdad? Y si queremos agregar nuestra tercera variable, en este caso vamos a seleccionar esta que parece una I mayúscula, que está de manera vertical, para separarlo para nuestra tercera variable que vamos a filtrar. En este caso, puedo yo trabajar, por ejemplo, con jubilación. Selecciono mi variable jubilación, selecciono el igual, y entonces ¿con qué quiero trabajar? ¿Con personas jubiladas o personas que no se han jubilado? Entonces, para eso nosotros debemos conocer cómo están en los valores definidos, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan cómo estaba en la variable jubilación. El 1, si eran jubilados o no jubilados. Creo que eran... Bueno, ahí lo vamos a ver ya cuando creemos el filtro. Entonces, este es un filtro triple, observen. Estado civil, vamos a trabajar, ¿verdad? Con las mujeres. Estado civil, perdón, con los solteros, con el género igual a 1, que equivale a mujeres, y la jubilación, ¿verdad? Creo que son personas que en este caso no sé si no están jubiladas o jubiladas, no me fijé bien. Así lo vamos a crear y vamos a ver en la vista de los datos cómo nos lanza el filtro. Vamos a darle continuar y aceptar. Vamos a irnos, por ejemplo, a la variable jubilados. Aquí, por ejemplo, la variable número 5. Observemos. Quiero ver, por ejemplo, aquí está la mujer. Es una mujer, observen, soltera.
y es una mujer que no está jubilada. Entonces el 1 era referente a que no estaba jubilada con el triple filtro. Entonces vamos a crear una tabla de frecuencia, restablecemos y vamos a utilizar siempre, ¿verdad? Podemos utilizar siempre esta misma de categoría de educación para ejemplarizar, ¿verdad? No hay ningún problema. Vamos a darle a aceptar. Tenemos nuestra tabla de frecuencia. Vamos a hacerlo un poco más grande, ya con un filtro triple. Y lo acercamos. Ahora vamos a ver si alguien de ustedes me ayuda. ¿Cómo podríamos interpretar esta tabla de frecuencia una vez aplicados los 3 filtros? Porque no es una tabla de frecuencia normal, ¿verdad? Sino que esta ya tiene 3 filtros. ¿Cómo podríamos decir? Solo con el tema de la frecuencia, los otros ahorita no los tomemos en cuenta. ¿Cómo diríamos? Observemos, ¿verdad? Diríamos que, por ejemplo, las personas dentro de mi estudio que no han completado los estudios secundarios constituyen 220 personas, pero estas 220 personas son mujeres solteras no jubiladas. Igualmente para cada una de las diferentes opciones. Estudios secundarios completados, 398 dentro de mi estudio, pero son mujeres solteras, ¿verdad? No jubiladas. Y así sucesivamente nosotros podemos ir creando filtros dependiendo cómo nosotros querramos, ¿verdad? Si nosotros lo queremos trabajar con hombres casados, podemos trabajar con hombres casados. Si nosotros queremos trabajar con hombres casados de zonas rurales, podemos aplicarlo. O personas con hombres que sí trabajan, podemos crear filtros y así sucesivamente filtrar la información que el SPS me la vaya otorgando, ¿verdad? Para que nosotros veamos un antes y un después. Aquí es esta base de datos de 11 variables que ya hemos venido conociendo, ¿verdad? Desde el inicio, para familiarizarnos. Observen, por ejemplo, acá hagamos un filtro triple. Conozcamos, por ejemplo, los valores de nuestra variable sexo. En este caso, observemos, 1 es hombre y 2 es mujer. Observemos nuestra variable zona, 1 es urbana y 2 rural. Y podemos crear un filtro triple de los hombres de zonas urbanas que sí trabajan. Entonces vamos a crearlo. Seleccionar casos si satisface la condición. Entonces vamos con nuestra variable sexo igual 1, ¿verdad? Para decirle hombres y abro paréntesis. Quiero trabajar hombres de zonas rurales, entonces hombres zona igual 1, porque ahí lo tenemos. Si ustedes observan, vamos a representar el O con este I como mayúscula y vamos a ver si solo vamos a trabajar con hombres de zonas urbanas que sí trabajan. Entonces nuestra variable trabaja igual 1 igual. Ya tenemos nuestro filtro triple, continuamos y aceptamos. Observen, lógicamente aquí vamos a encontrar tachados cualquier otra variable que no cumpla esos filtros, ¿verdad? Observemos, por ejemplo, nuestra variable número 6 es un hombre de zona urbana y que sí trabaja. Entonces, ¿qué pasa cuando yo venga a crear una tabla de frecuencia o cualquier otra herramienta? En este caso vamos a, por ejemplo, leer y escribir. O también puede ser el nivel educativo. Vamos a crear 2 tablas de frecuencia con triple filtro. Aquí están mis tablas de frecuencia. Vamos a observar esta primero. Vamos a acercarla. ¿Sabe leer la variable? ¿Sabe usted leer y escribir? Observen. Dentro de mi caso de estudio hay 13 personas que sí saben leer y escribir y 15 personas que no saben leer y escribir. Pero estas 13 personas que sí saben leer y escribir son hombres de zonas urbanas que sí trabajan. Y las personas que no saben leer y escribir dentro de mi estudio son 15 hombres de zonas urbanas también, ¿verdad? Que sí trabajan, pero que no saben leer y escribir, haciéndonos el total de 28, ¿verdad? Y así nosotros podemos jugar con diferentes bases de datos y diferentes variables y diferentes herramientas
para irnos filtrando, ¿verdad? Es importante que también cuando nosotros, si ustedes observan, aquí en la parte de abajo, por donde está la hora, dice filtro activado. También lo vamos a encontrar en nuestra vista de variables. En nuestra última variable se crea una variable diciéndonos que hay un filtro activo. Es importante que si nosotros ya no queremos trabajar con filtro, lo deshabilitemos, ¿verdad? Porque si empezamos a trabajar otras herramientas y las queremos trabajar con toda la población, con todo el universo, nos va a lanzar, si no desactivamos el filtro, nos va a lanzar la información filtrada, ¿verdad? Entonces, para desactivar los filtros solo es revertir todo el procedimiento. Seleccionaríamos la opción donde dice todos los casos, ¿verdad? Seleccionamos la opción todos los casos, seleccionamos aceptar y aquí nosotros ya tenemos en cuenta otra vez, observen que ya no hay tachado ninguno de los valores, ¿verdad? Aquí hay algo importante también que les quería mencionar. Al inicio que nosotros íbamos creando la base de datos, se recuerdan ustedes que, por ejemplo, la variable número 3 como variable zona, la colocábamos nosotros como numérica, aunque no fuera una variable meramente numérica, ¿verdad? Porque no es como la variable talla o la variable peso o la variable ingreso. Pero yo les mencioné que la colocamos de manera numérica para poder nosotros utilizar más adelante algunas herramientas como esta que estamos utilizando de los filtros. Porque si ustedes observan, por ejemplo, nuestra variable zona está en tipo numérico, pero ¿qué pasa si yo lo cambio a cadena? Vamos a darle a aceptar. Aceptar, observen que aquí nuestra variable número 3 ya la cambié a cadena, ¿verdad? Nuestra variable número 3 es zona, aquí está rural, urbana. Pero ¿qué pasa ahora si yo quiero venir a crear un filtro? Vamos a crear un filtro, seleccionar todos los casos, vamos a borrar esto. Entonces vamos a crear un filtro, por ejemplo, de zona igual 1, o sea, de zona urbana. Y vamos a darle continuar. Entonces, ¿qué pasa? El SPSS ya no me deja a mí crear filtros, ¿verdad? Y no me deja crear filtros porque ya no me interpreta, ¿verdad? Que lo que estoy trabajando es una variable numérica. Porque ya cambié el tipo de variable, si se recuerdan en mi vista de variables. Entonces ya me empieza a generar problemas. Por eso generalmente, si ustedes observan en otros ejemplos, por ejemplo, siempre las bases de datos tienden a colocar, ¿verdad? En tipo el formato de tipo numérico para que nos deje trabajar algunas herramientas. Así, si lo colocamos de tipo numérico, el SPS me va a entender, ¿verdad? Porque aquí estoy trabajando también con números, ¿verdad? Entonces, esos son algunos de los inconvenientes si nosotros al inicio no le damos el formato, ¿verdad? Referente a tema de filtro. No sé si hasta el momento tienen alguna duda, consulta. Si entendieron, ¿verdad? La base de esta herramienta en nosotros poder filtrar, ¿verdad? Aquí vimos dos ejemplos en dos bases de datos, tanto en la que hemos venido conociendo desde el inicio y también en esta, ¿verdad? Para cambiar nosotros un poco vamos a ver, creo que era en esta, cambiar un poco nosotros las variables y ver que podemos hacerlas siempre con diferentes variables, ¿verdad? Entonces, si no hay dudas, consultas, vamos a ver otra herramienta también, ¿verdad? Igual la clase, les recuerdo que está grabándose y pueden ver cada uno un poco más detenido, cada uno de los pasos y poderlos practicar también, ¿verdad? Otra herramienta dentro del SPS que vamos a ver hoy es que nosotros podemos calcular también variables, ¿verdad? Y más que decirlo de forma teórica, miremoslo de forma práctica. Vámonos a esta base de datos. Esta la vamos a borrar. Perfecto, ¿verdad? Observen nosotros que aquí nosotros en la vista de los datos tenemos la talla. Tenemos una variable de talla y tenemos todas las tallas de nuestras personas, ¿verdad? De nuestras personas encuestadas. Si usted observa en la variable, la talla está en centímetros. Este caso vendría siendo la altura, ¿verdad? La primera persona, ¿verdad?
Observen que mide 170 centímetros, 160 y así sucesivamente cada una de las diferentes personas, ¿verdad? ¿Qué nos permite a nosotros? La variable calcular dentro de SPSS nos permite, por ejemplo, calcular dentro de una variable que ya existe, generar otra variable, ¿verdad? Utilizando siempre los datos de la variable anterior y generando nuevos datos. Por ejemplo, tenemos talla centímetro y aquí tenemos cada uno de los valores. Pero a mí me interesa ahora conocer, no en centímetros, sino que me interesa conocer la talla en los metros, ¿verdad? La talla en los metros. Entonces nos vendríamos nosotros ahora a nuestra quinta ventana en la parte de arriba y vamos a seleccionar la primera opción donde dice calcular variable. Nuestro cuadro de diálogo, ya saben, para trabajar con el SPSS. Y aquí nos dice cómo se va a llamar nuestra variable que queremos crear. Entonces, si está en centímetros, yo voy a querer una variable que se llame talla, pero en metro, ¿verdad? Entonces le digo que se llame talla metro. Entonces vamos a trabajar en este caso con mi variable talla centímetros y es como una especie de conversión, ¿verdad? Que nos permite hacer el SPSS dentro del programa. Para pasar, vamos a ver, estos valores de centímetros a metros, ¿cómo haríamos la fórmula? ¿Creen ustedes aquí? ¿Qué tendríamos que hacer? Si tenemos esos valores en centímetros. Dividirlo, ¿Cómo dividirlo dice? dividirlo entre 100 sería. Exacto. Entonces, observen, aquí está la pleca de división y sería entre 100, ¿verdad? Vamos a darle a aceptar. Vamos a irnos a los datos y observen ahora que ya tenemos una última. Observemos en la vista de variables, tenemos una variable nueva creada que se llama talla metro. Pero aquí enfoquémonos en la vista de los datos. Vamos a centrarlo esto, ¿verdad? Observemos la última variable que se acaba de crear mediante el cálculo de nuestra variable. La primera persona, y ahora ya sabemos que pesa 1.70 metros. La segunda persona 1.60 metros. La tercera persona 1.50 y así sucesivamente para cada uno de los casos, ya sea si 100, 200, 300, 1000 o 4000 personas, se va a hacer, ¿verdad?, la operación para cada una de ellas. Y así sucesivamente nosotros podemos ir calculando con variables que ya tenemos. En este caso podemos, por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo, calcular variables. Esto lo borramos. Si nosotros queremos conocer el índice de masa corporal de las personas, entonces vamos a crear una variable que se llame IMC, índice de masa corporal. Y aquí debemos de nosotros también conocer la fórmula, ¿verdad? Así como la compañera dijo, al momento de convertir de centímetros a metros, debemos saber si se va a dividir, si se va a multiplicar, etcétera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para sacar el índice de masa corporal, nosotros necesitamos, ¿verdad? La variable peso. Aquí tenemos nuestra variable peso. Y vamos a seleccionar, ¿verdad? Esta que ustedes observan aquí, que ya le hemos utilizado, peso entre, abrimos paréntesis, y en este paréntesis vamos a incluir la variable que acabamos de crear. Entonces, talla metro, otra vez multiplicamos por talla metro. Esta sería la fórmula para nosotros sacar el índice de masa corporal. Vamos a seleccionar aceptar y vamos a irnos ahora. Esto lo centramos, siempre me gusta centrarlo por eso, para que se mire mejor en nuestro ejemplo. Observemos que ya creamos aquí la última variable. Se creó una variable con cada uno de los valores que representa el índice de masa corporal para cada una de las personas, ¿verdad? Acordémonos que estos valores también no pueden ser un poco tan exactos o un poco a veces hasta un poco lógicos, porque esta variable a veces, esta base de datos tiene algunos valores que no son muy, por decirlo así, como no muy reales. Pero supongamos que fueran irreales y se haría real todo, ¿verdad? Entonces el índice de masa corporal para la primera persona fuera de
29.41. Para la segunda tiene un índice de masa corporal de 30.86. Si observan aquí hay un índice de masa corporal de 142.11, ¿verdad? Y así sucesivamente con cada uno de los valores, ¿verdad? Aquí podemos ver nosotros más ejemplos. Observemos este ejemplo que tengo aquí abierto, ¿verdad? Tenemos una variable de sueldo, tenemos una variable de peso, altura, agua en litros, recorridos, terrenos. Todo esto nosotros lo podemos calcular en nuevas variables y con nuevos valores también, ¿verdad? Observen que aquí sale en esta base de datos, les interesa, ¿verdad? Cuánto es el ingreso de las personas. Yo puedo venir y hacer, transformar, calcular variables. En este caso yo quiero conocer, por ejemplo, el sueldo en dólares. Creo una variable abreviada, ¿verdad? Ahí. Entonces coloco la variable que voy a trabajar, sueldo. En este caso, si está en lempiras, para conocerlo en dólares sería, ¿verdad? Aproximadamente entre 25, ¿verdad? Vamos a aceptarlo. Y aquí ya conocemos, ¿verdad? Observen que ya se me creó mi variable dólares. La primera persona gana $600, la segunda persona gana $1,120, la tercera persona 720 y así sucesivamente con cada uno de los demás, ¿verdad? Observemos los pesos, que es la segunda columna. Vamos a calcular los pesos, está en kilogramos, pero a mí me interesa conocer los pesos en libras de cada una de las personas. Vamos a calcularlo. Restablecemos, entonces aquí vamos a colocar nuestro nombre, nuestra nueva variable. Peso en libra, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar nuestra variable peso en kilo. Y aquí debemos de conocer la conversión, ¿verdad? Entonces aquí si está en kilos, debo yo de multiplicarlo para conocerlo en libras por 2.2, ¿verdad? Entonces ahí tendría mi pequeña fórmula y vamos a darle a aceptar. Vámonos a los datos, ya tenemos nuestra nueva variable creada. La primera persona pesa 193 libras, la segunda persona dentro de mi estudio pesa 165 libras, la tercera persona pesa 200 libras, ¿verdad? Observen que aquí también tome en cuenta una variable de cuánta agua consume la persona diariamente. En este caso está en litros. La primera persona consume 4 litros, la segunda persona consume 5 litros y así sucesivamente. Pero yo lo quiero conocer en galones. Por ejemplo, cuántos galones consume la persona por día. Repetimos el mismo procedimiento, calcular variable. Entonces aquí vamos a colocar nuestra variable nueva que se llame agua en galones. Vamos a ver dónde está. Aquí está. Entonces vamos a seleccionar el agua en litros y para pasarla a galones, ¿verdad? Sería entre 3.78, ¿verdad? Porque un galón, ¿verdad? Contiene 3.78 litros. Entonces en este caso lo dividiríamos. Vamos a seleccionar aceptar. Y aquí nos damos cuenta en nuestra última variable que la persona consume 1.6 galones, la segunda persona consume 1.32 galones, la cuarta persona 1.59 y así sucesivamente. Veamos un último ejemplo también, ya para terminar la clase, nuestra variable terreno. Si observan está terreno en metros, 8.000 metros, 8.900 metros, 40.000 metros, etcétera. Transformar o nos podemos venir de un solo aquí al atajo, ¿verdad? Calcular variable, restablecemos. Entonces, por ejemplo, aquí si yo quisiera conocer, no quiero conocer el dato de terrenos en metros, sino que lo quiero conocer, por ejemplo, en hectáreas. Entonces vamos a crear el nombre de nuestra nueva variable. Nos vamos en este caso con nuestro terreno, nuestra variable terreno en metros.
¿Y cómo lo convertiríamos nosotros a hectárea? Sería entre aproximadamente, ¿verdad? Entre 7.000, porque una hectárea creo que anda como en 7.000 metros. Vamos a ver, entre 7.000, lo aceptamos y observemos aquí la medida ya de estos terrenos, pero en hectárea. La primera persona tiene un terreno de 1.14 hectáreas. La segunda persona tiene un terreno de 1.27 hectáreas. La tercera persona tiene un terreno de 5.71 hectáreas y así sucesivamente hasta llegar al último que tiene la última persona tiene un terreno de 5.21 hectáreas, ¿verdad? Esto para que nosotros comprendamos el antes y el después y cómo nosotros podemos calcular cualquier variable que ya tengamos, ¿verdad? Porque en la medida nosotros podemos ir avanzando en un trabajo, en un proyecto, en una investigación, informe, etcétera, podemos ir nosotros conociendo o queriendo, por ejemplo, conocer nuevos valores. Entonces, por ejemplo, el SPS nos permite también ir creando nuevas variables sin modificar las que ya están, ¿verdad? Pudiéndolas nosotros calcular tal cual lo hemos hecho nosotros hasta el momento, ¿verdad? Entonces, por el día de hoy nos quedaríamos acá, si no hay dudas, no hay consultas, siempre recordándoles el tema de la asistencia, ¿verdad? Que se puedan escribirlo dentro del chat y aquellas personas dentro que no pueden dentro del grupo de Telegram para actualizarlo, ¿verdad? Entonces nos quedaríamos acá el día de hoy y mañana continuaríamos viendo otras nuevas herramientas dentro del SPSS y qué es lo que le pasa, ¿verdad? A la base de datos cuando trabajamos todas estas herramientas. Entonces, sin más, les deseo un feliz día, una feliz tarde, que estén bien, ¿verdad? Éxito.